La enorme cantidad de conocimiento adquirido por nuestra especie desde el desarrollo del método científico ha permitido que nuestra comprensión del universo pase de simples interpretaciones erróneas, a la formulación de leyes universales y consolidación de hechos científicos como la teoría de la evolución. En menos de 100 años la física pasó de leyes que cualquier persona puede comprender como las leyes del movimiento de Newton, a teorías contemporáneas realmente complejas que involucran ecuaciones matemáticas y comprensión de la física sumamente avanzada. Los temas que se verán en este vídeo son un intento de resumir de la manera más comprensible los mecanismos del universo que hoy son desconocidos para la ciencia, así como ramas que aún tienen implicaciones científicas y filosóficas como la mecánica cuántica, y aspectos desconocidos como la materia oscura y la energía oscura. Y sobre todo, la posible solución a la teoría más avanzada y compleja que actualmente los físicos teóricos más reconocidos del mundo no han podido resolver. No cabe duda que el cerebro humano es el objeto más complejo que se conoce en el universo, y todo parece indicar que entre más tiempo pasa, el universo y las leyes que lo gobiernan se encargan de crear objetos sumamente más complejos con el paso del tiempo. Desde el Big Bang el universo comenzó a adquirir formaciones realmente increíbles, y tuvieron que pasar cientos de millones de años para que sistemas planetarios como el nuestro pudieran surgir. Nuestro sistema solar es seguramente un sistema de segunda o incluso tercera generación, es decir, que antes de que el Sol naciera existió en su lugar una estrella sumamente más grande que explotó creando con su materia a la Tierra y sus planetas vecinos. Esto lo podemos comprobar con la simple existencia de elementos en la Tierra como el oro, que solo se pueden crear al momento de la explosión de una supernova. Las condiciones para que en la Tierra pudiera surgir un ser con la capacidad de comprender las leyes que gobiernan el universo son tan complejas, que no es necesario preguntarnos por qué nunca hemos encontrado vida en el universo. El conocimiento que ha desarrollado nuestra especie ha alcanzado niveles que quizá nunca se pensaron, y que muy posiblemente estos niveles de conocimiento estén al borde de sus límites. Es por eso que se cree que para resolver los más grandes misterios que hoy tiene la ciencia es necesario no solo estudiar el universo a través de teorías y experimentación, sino que el estudio del propio cerebro humano requiere que tome un papel importante en las actuales teorías científicas. Resulta evidente que si se quiere conocer el universo en todos sus aspectos, el único camino para lograrlo actualmente es hacer uso de ciencias neurológicas que a su vez intenten explicar cómo es que el cerebro humano es capaz de comprender lo que por millones de años los seres que habitaron la Tierra no eran capaces. El cerebro humano no solo es un objeto complejo en aspectos de raciocinio, sino que también es capaz de crear artes complejas como la música, que a pesar de que hoy en día la música se ha estandarizado, grandes genios como Debussy y Mozart demostraron que las habilidades del cerebro podían crear piezas increíblemente hermosas que todo el mundo podía llegar a apreciar. De la misma manera, así como se requirió de Beethoven para componer Furellis, en la ciencia se requirió de genios como Isaac Newton, Einstein, Maxwell, Niels Bohr y actualmente físicos teóricos como Stephen Hawking para descifrar los mecanismos del universo. La historia de la ciencia es de igual manera la historia de la civilización moderna. Sin los avances científicos teóricos y experimentales de hoy en día seguramente nuestra sociedad aún seguiría dividida en civilizaciones apartadas e incomunicadas como en algún momento lo estuvieron los imperios mayas y las ciudades de Egipto. Desde el desarrollo del método científico el ser humano ha logrado descifrar el funcionamiento del mundo que lo rodea, e incluso modificarlo en niveles que nunca se creyeron posibles. Y cada cierto tiempo surgen grandes genios que nos abren los ojos a lo que se conoce en la física como cambio de paradigma. En el siglo XVII Galileo Galilei implementó la experimentación para comprobar sus estudios, incluyó el concepto de aceleración, e incluso inventó el telescopio para poder observar los cuerpos celestes vecinos a la Tierra. Fue Galileo mismo el que descubrió las lunas de Júpiter, y de esta manera se pudo argumentar la teoría de que la Tierra no era el centro del universo como se creía en aquella época.
Incluso enfrentó a la ortodoxia de la Iglesia, que terminó condenándolo por poner en tela de juicio las creencias que enseñaba la Biblia. Pero fue gracias a Galileo que nuestra visión del mundo cambió drásticamente. Un año después de la muerte de Galileo nació el que posiblemente es el ser humano más inteligente de toda la historia, y un hombre que gracias a su trabajo cambiaría nuestra visión del universo por siempre. Sir Isaac Newton es y será el científico más brillante de la historia. Gracias a los descubrimientos de Newton se logró comprender el movimiento de absolutamente todos los cuerpos celestes en el universo, y gracias a sus leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal se marcó el inicio de la revolución industrial. Absolutamente todos los instrumentos tecnológicos que tenemos hoy en día están ligados a los descubrimientos de Newton, y la implementación de la gravedad como una fuerza en el universo fue el inicio de una nueva era para el avance científico. Albert Einstein es sin duda el científico más famoso de la historia. Las teorías desarrolladas por Einstein resultaron tan controversiales que por mucho tiempo fue ignorado por la comunidad científica. Pero Albert Einstein logró resolver el funcionamiento de aspectos tan fundamentales del universo, que gracias a sus teorías hoy sabemos que el espacio y el tiempo forman un mismo tejido, los viajes en el tiempo son posibles, la gravedad es la deformación en el espacio-tiempo creada por la materia, y gracias a su famosa ecuación, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, conocemos la energía que ilumina el universo. La teoría de la relatividad de Einstein demostró que el universo es cientos de veces más complejo de lo que se creía, y que este está aún muy lejos de ser comprendido. Pero incluso el mismo Einstein, a pesar de sus increíbles descubrimientos, no logró completar el trabajo más importante de toda su vida, y el manuscrito que dejó inconcluso era ni más ni menos que el reto científico más avanzado que se pueda imaginar. Así como la ecuación de la gravitación universal explica el movimiento de las estrellas, y los cálculos necesarios para determinar su movimiento en el espacio, y las ecuaciones de Einstein explican el funcionamiento de la energía nuclear. Existe una ecuación que durante los últimos años fue la obsesión de Albert Einstein. La creación de una teoría que no solo explicara el movimiento de las estrellas, o el comportamiento de las energías fundamentales, sino que explicara absolutamente todo. Es decir, una ecuación que enunciara la existencia de absolutamente todo, así fuera el universo, cosmos, hiperespacio, o incluso el multiverso. Pero el más grande sueño de uno de los científicos más brillantes de la historia terminó siendo sumamente complejo incluso para él. La teoría del todo es el reto científico más grande en toda la historia de la humanidad, y los problemas que involucra unificar a la física relativista y la física cuántica en una sola teoría es un reto aún imposible hasta para las mentes más brillantes de nuestro planeta. Actualmente existe un problema sumamente fundamental en la física teórica. Durante décadas el mundo pudo ser explicado de manera clara y concisa por la física clásica utilizando métodos matemáticos que predecían el movimiento y comportamiento de cuerpos celestes, y objetos macroscópicos de maneras precisas. Pero el surgimiento de nuevas ideas para explicar el comportamiento de partículas subatómicas marcó el surgimiento de la mecánica cuántica. La teoría cuántica es la teoría más extraña y compleja que exista actualmente, y aunque durante años las ideas que hoy se tienen aceptadas sobre la mecánica cuántica fueron negadas completamente, incluso por el mismo Albert Einstein, hoy en día la teoría cuántica funciona a la perfección para predecir el comportamiento de las partículas subatómicas. La teoría cuántica agrega el principio de incertidumbre, el cual indica que las partículas subatómicas no pueden ser estudiadas bajo las mismas leyes del movimiento que se utilizan para los cuerpos macroscópicos. Las partículas subatómicas como los electrones y fotones no pueden ser localizadas en un punto preciso en el espacio, e incluso el tiempo en el que se encuentran no es el mismo en todo momento.
Una partícula subatómica requiere de una nueva forma de matemáticas para poder ser estudiada, y solo se puede conocer la probabilidad de su movimiento y su localización en el espacio. Es literalmente imposible determinar el punto en el espacio-tiempo en el que se encuentran estas partículas con exactitud. El surgimiento de esta nueva rama de la física provocó que la comunidad científica se dividiera no solo por hechos científicos sino por implicaciones filosóficas, y actualmente este sigue siendo un problema fundamental que impide crear una teoría que unifique todo lo que conocemos en una sola ecuación. Pero actualmente la física tiene una teoría que sería la mejor candidata para ser la teoría del todo. Y la forma en la que describe el universo esta nueva ecuación podría ser el cambio de paradigma más importante en toda la historia de la humanidad. No existe una forma clara de abordar la teoría de la cuerda, ya que aún sigue siendo una teoría con diferentes ramificaciones, y no se encuentra en su forma final. Pero el principio fundamental de la teoría de cuerdas indica que todo el universo, y en concreto, todo lo que existe está formado por elementos infinitamente pequeños que tienen forma de cuerdas, las cuales vibran en diferentes frecuencias creando todas las partículas subatómicas que existen. De esta manera, justo como se creía que el átomo era el elemento indivisible del universo, la cuerda sería el bloque fundamental de la realidad, y gracias al tipo de frecuencia que emiten las cuerdas esta determinaría el tipo de partícula subatómica que será en la realidad. La teoría de la cuerda, al ser una teoría que pretende explicar la existencia de absolutamente todo, también predice que el universo es en realidad un hiperespacio de 11 dimensiones en las cuales la materia oscura es materia que se encuentra interactuando en universos y realidades distintas. De esta manera, la teoría del multiverso podría ser la explicación más convincente al origen de todo, y muy posiblemente, la teoría de la cuerda también termine explicando el origen de la realidad misma. Pero, ¿cuál es el principal problema de la teoría de la cuerda? Al principio de este vídeo comenté las enormes implicaciones que tendría el estudio del cerebro humano para resolver los más grandes misterios del universo, y la teoría de la cuerda no implica solo retos científicos, sino neurológicos y evolutivos. Durante siglos hemos desarrollado la ciencia de una manera continua, y a pesar de lo difícil que era desarrollar y comprobar teorías, hoy sabemos el funcionamiento de una enorme cantidad de mecánicas del universo y la naturaleza. Pero la teoría de cuerdas es tan compleja y tan avanzada que nuestra especie ni siquiera tiene la inteligencia necesaria para comprenderla. Para nuestra especie resolver la teoría de cuerdas es igual de imposible como sería para un mono comprender la teoría de la relatividad. Simplemente nuestro cerebro se encuentra en el límite de su capacidad de comprensión. Y aunque hoy en día existen muchas ramificaciones de la teoría de cuerdas que son estables matemáticamente, resolver la teoría y ponerla en su forma definitiva es una tarea que ningún ser humano en la Tierra tiene las habilidades evolutivas para lograrlo. Quizá la naturaleza es tan sofisticada que esta misma impide que una civilización con poco desarrollo evolutivo y de tolerancia alcance el poder que conllevaría resolver la teoría de cuerdas. Justo como ocurrió cuando Einstein descubrió la naturaleza de la energía nuclear, el ser humano pensó inmediatamente en convertir este nuevo descubrimiento en un arma. La teoría de cuerdas, al ser una teoría del todo, no solo nos permitiría conocer el origen del universo, sino crear un universo desde cero. Las implicaciones en la continuidad de la realidad serían tan grandes que es muy posible que ninguna especie en el universo, por más avanzada que pudiera ser, sea capaz de resolver la teoría del todo. Quizá el sueño de grandes mentes como Albert Einstein, Stephen Hawking y Michio Kaku de resolver la teoría del todo solo sea una imposibilidad de nuestra especie, y actualmente somos el equivalente a un mono que trata de resolver ecuaciones avanzadas.